En este video veremos algunos ejercicios de la parábola. Ejemplo 2. Graficar y hallar la ecuación general de la parábola con vértice -2, 6 y foco -1, 6. Recordemos que hay cuatro tipos de parábolas: las que abren hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Tenemos que identificar primero qué tipo de parábola es, y por lo tanto vamos primero a ubicar el vértice y el foco en el plano cartesiano. Ubicamos el vértice, que tiene coordenadas -2 en X y 6 en Y. Luego el foco, que tiene coordenadas -1 en X y 6 en Y. Luego trazamos una recta que pase por estos dos puntos, y este va a ser el eje de simetría. Como es una recta horizontal y corta el eje Y en 6, entonces la ecuación de este eje de simetría es Y igual a 6. Ahora, como el foco quedó a la derecha del vértice, entonces esta es una parábola que abre hacia la derecha. Entonces vamos a trabajar con estas ecuaciones, y primero tenemos que hallar qué es H, qué es P y qué es K. H y K lo podemos calcular con ayuda del vértice. H siempre va a ser la coordenada en el eje X del vértice, y K siempre va a ser la coordenada en el eje Y del vértice. El eje de simetría es la coordenada que tiene igual tanto el vértice como el foco, que en este caso es la coordenada en Y, y para ambos casos vale 6. Y vamos a calcular la distancia focal. Para calcular la distancia focal vamos a tomar los dos números que son diferentes en las coordenadas del vértice y del foco, es decir, las que están en la coordenada X, -2 y -1. Tomamos el mayor de estos dos, que es -1, y le restamos el más pequeño, que es -2. -1, -2, entonces multiplicamos los signos, menos por menos me queda más, y -1 más 2, que es lo mismo que 2 menos 1, eso vale 1. Por lo tanto la distancia focal es de 1. O si lo quieren hacer de una forma más sencilla, pues entonces la distancia focal es simplemente la distancia que hay desde el vértice hasta el foco. Y acá se puede ver, gracias a la gráfica, que hay una distancia de 1 unidad. Para calcular la directriz, entonces nos fijamos en la ecuación que aparece acá: X igual a H menos P. Ya sabemos que es H, ya sabemos que es P, entonces reemplazamos. H es -2 y P vale 1. -2 menos 1, eso es -3. La graficamos en el plano cartesiano. X igual a -3, entonces es una línea vertical que corta al eje X en -3 y tiene que ser perpendicular al eje de simetría. Ahora vamos a calcular la longitud del lado recto. Ya sabemos que tenemos que calcular 4P para hallar esa longitud, y sabemos que P vale 1, entonces reemplazamos la P, nos queda 4 por 1, eso da 4. Y ahora necesitamos saber cuáles son los extremos de este lado. Entonces tomamos este 4 que obtuvimos como longitud del lado recto, lo dividimos entre 2, eso nos da 2. Ahora, con ayuda del eje de simetría voy a calcular las coordenadas en Y de los dos puntos que necesito. Entonces voy a tomar este 6, que es el eje de simetría, y le voy a restar 2. 6 menos 2, eso da 4, y esta va a ser la coordenada en el eje Y de un primer punto. Ahora tomo el 6 y le sumo 2, 6 más 2, eso es 8, y esta va a ser la coordenada en Y del segundo punto. Y para hallar la coordenada en el eje X de esos dos puntos, simplemente me fijo en el foco y le pongo el mismo. En este caso, como es -1, entonces estos dos puntos van a tener coordenada en el eje X -1. De esta manera, entonces lo que hago es ubicar primero el punto -1,4, el segundo punto, que es -1,8, trazo el lado recto, que es una línea, un segmento que los une a los dos, y finalmente trazo la parábola que tiene que pasar por el vértice y por estos dos puntos. De esta manera obtenemos la gráfica de esta parábola que abre hacia la derecha. Ahora entonces escribimos la ecuación de las parábolas que abren hacia la derecha, y vamos a reemplazar los valores de K, P y H. Ya sabíamos que K vale 6, que H vale -2. Acuérdense no confundir este menos con este de acá. Este menos es este, y este -2 es de este de acá. Y P, que vale 1. Ahora multiplicamos 4 por 1, eso me da 4, menos por menos me da más, y vamos a resolver este binomio que está elevado al cuadrado. Entonces recordemos el producto notable de la diferencia de binomio.
y vamos a reemplazar la a por y y la b por 6. Entonces, reescribiendo este binomio nos quedaría de la siguiente manera. Esta ya la 2 queda igual, multiplicamos 2 por 6, eso me da 12, y 6 a la 2, 6 por 6, eso me da 36. Este resultado lo ponemos en el lado izquierdo de la igualdad y multiplicamos acá 4 por x más 2. Entonces 4 por x, eso me da 4x, y 4 por 2, eso me da 8. Ahora pasamos estos términos que están a la derecha, lo pasamos al lado izquierdo y le cambiamos el signo. 4x está positivo, pasa al otro lado negativo, 8 está positivo, pasa al otro lado negativo. Reescribimos la ecuación dejando igual y a la 2 menos 12y y menos 4x, y los dos términos que no tienen letra los operamos. Entonces 36 menos 8, eso me da 28, igualamos a 0 y de esta manera obtenemos la ecuación general de la parábola.